felicitaciones, por otra parte, nuestras felicitaciones a Laura Jiménez y a sus padres, especialmente a nuestro distinguido colega y amigo Cristian Jiménez. Laura Jiménez, esta joven dominicana, Laura Jiménez, ha sido escogida por el presidente Biden como asesora para asuntos del hemisferio occidental. Ella tiene una carrera de años en el Partido Demócrata, pero también se preparó para el ejercicio de la política. Laura está graduada en Ciencias Políticas de la Universidad de la Florida Atlantic University, y desde hace tiempo está haciendo carrera en el Partido Demócrata y acumulando realmente los méritos que le han permitido ahora este reconocimiento, por el que la saludamos a ella, a toda su familia. Ojalá que podamos en algún momento conversar con ella. Nuestras felicitaciones, y sabemos que ella está a la altura de esta distinción, y esto no será más que un empujón para seguir hacia adelante. Laura, muchas felicidades. Entonces, señores, miren, vamos a empezar por el tema de el informe de la Dirección de Contrataciones Públicas sobre aquel famoso pago a los artistas que desde el principio establecimos que era un pago totalmente ilegal. Incluso nosotros fuimos los primeros en tratar el tema, y tratamos el tema en un momento en que había otro tema sobre la palestra, pero entendíamos que este tema era importante y el tema iba a tomar trascendencia. Y cuando después alguna gente empezaron a tratar el tema, el enfoque era otro, de quiénes habían incluido y quiénes habían dejado fuera en los pagos que se hicieron los artistas. No, desde el primer momento, que incluso nos comunicamos ese día con Tony Peñaguaba, que nos llamó para explicar, para defender lo que se había hecho, le advertimos que se colocaba de espalda a todos los procedimientos administrativos del Estado, y que incluso incurría en una práctica que había desaparecido del Estado, que mostraba más bien un retroceso, porque esa forma de pago que él utilizó era una forma de pago que ya el Estado dominicano desde hace tiempo no la usaba. Nadie va a la ventanilla de una oficina del Estado a buscar un cheque, ningún suplidor, y menos a un acto público donde se van a entregar unos cheques, etcétera. Cuando uno ve que supuestamente se van a hacer entregas de cheques en unos actos, casi siempre eso es simbólico. Casi siempre eso es simbólico, porque esa práctica desde hace tiempo no existe. Naturalmente, él la pudo ejecutar porque, como violó todos los procedimientos, pudo elaborar cheques y pagarlo directamente. Pero ningún funcionario puede hacer eso. Ningún funcionario puede realmente hacer eso. Ningún funcionario tiene una chequera disponible en un departamento ahí que puede decir, dámele un cheque a fulano. No. Eso hace tiempo que en los procesos de transparencia, de modernización que ha ido experimentando el Estado, eso se eliminó. Y de repente Peñaguaba se aparece con una chequera entregando en un acto público
cheques como si estuviera haciendo algo extraordinario. Y entonces eso lo señalamos. Pero, ¿qué dice el informe de contrataciones públicas? Dice que esos pagos se hicieron sin usar el portal transaccional, que no se publicó ninguna información relativa al procedimiento ejecutado en violación al artículo 138 de la Constitución. De igual forma, se violentó el artículo 108 del reglamento de aplicación al efectuar la entrega total de los montos adjudicados en un pago único e inmediato sin haberse prestado los servicios, cuando la norma solo permite entregar como avance máximo el 20% del monto contratado. Es decir, que tampoco a ninguna persona se le puede pagar el 100% de un servicio que no se ha prestado. En el Estado Dominicano no. En el que encontró el PRM no se puede hacer eso. Y eso se hizo. Eso se hizo. Pero bueno, ¿cuál es la paradoja de este informe? Que este informe le recomienda al propio Peñaguaba que identifique los funcionarios que incurrieron en esas violaciones administrativas, para que se establezcan las sanciones correspondientes. Es decir, que el propio responsable de que se cometieran las violaciones va a identificar a los que cometieron las violaciones. Contrataciones Públicas no menciona un hecho muy grave que se dio en esos pagos, que fue que funcionarios cobraron. Gente con decreto del Estado como funcionario fueron, hicieron, se presentaron ahí a recibir sus cheques, lo que es totalmente prohibido. Es el caso del señor Boni Cepeda, que es viceministro de Cultura. Es el caso del asesor artístico del Poder Ejecutivo, cuyos grupos fueron beneficiados con los pagos, y él fue que hizo la lista de los pagos. Es decir, violaciones sumamente graves. Compra y contrataciones no cita esas violaciones. Por ejemplo, esas no las cita. Y esas son cosas bastante graves. Pero otra cosa. ¿Cuál era el espectáculo que estábamos acostumbrados a ver al inicio del gobierno y de la gestión de Carlos Pimentel como presidente de Compra y Contrataciones y de la propia doctora Milagros Ortiz Bosch? El show de aparecerse ante el Ministerio Público con cajas de documentos para mandar a investigar irregularidades. ¿Qué pasa? Que los mismos que han contribuido a levantar una serie de escándalos judiciales en la República Dominicana por violación a la ley de compra y contrataciones, en este caso, no solo no hacen eso porque en vez de mandarle este informe a Peñaguaba, se supone que Compra y Contrataciones debió hacer lo que venía haciendo, llevar este informe al Ministerio Público. Eso fue lo que debió hacer, porque eso fue lo que hacía, aunque era incorrecto, pero eso era lo que hacía para hacer un show. Eso era lo que hacía, y aparecerse casi toda la semana a llevar supuestos hechos que evidenciaban violaciones a la ley de compra y contrataciones. ¿Qué advertíamos cuando eso ocurría? Advertíamos que las violaciones a la ley de compra y contrataciones no son penales. Y aquí tenemos varios casos de investigación penal por violación a la ley de compra y contrataciones, para que ustedes vean lo que es un tratamiento totalmente desigual. Totalmente desigual. Aquí lo que Compra y Contrataciones les recomienda a los mismos que violaron que ellos establezcan las sanciones administrativas correspondientes.
en una cuestión que uno no sabe cómo habrá de resolverse, cómo habrá de solucionarse. Como ustedes ven, aquí se hizo un pago total del 100% de los del servicio. En la República Dominicana, en la misma país que ustedes ven que a una persona se le está investigando y se hace un show y de momento en momento aparece llegando ante el Ministerio Público y se le está investigando por un servicio que no se pagó, sobre el que no se emitió un peso. Un peso. No se emitió. Ni siquiera el 20%, no, un peso no se pagó. En este se pagó el 100%. Nosotros le advertimos a varios artistas, y lo hicimos en sentido general para no personalizar, que habían recibido un pago totalmente ilegal. Y mire, eso no te da problema mientras no haya quien no te quiera crear un problema con eso. Mientras no haya quien no te quiera crear un problema con eso, tú no tienes problema. Si tú recibiste un pago que ya se estableció que fue totalmente improcedente, ilegal, por un servicio que tú no has ofrecido, entonces ya tú sabes, no es que tú estás ausente de las consecuencias que eso pudiera derivar. Porque eso ahí se queda. Eso no va a pasar de ahí. Fíjense que compra y contrataciones, repito, no es que Carlos Pimentel ahora ha ido a hacer un show para el Ministerio Público como los shows que hizo en el pasado, no. A los propios violadores, miren, identifiquen. Y incluso Peñaguaba tiene la oportunidad de buscar algún chivo expiatorio y encontrar a alguien ahí que culpar, qué sé yo, el comité de compra, el jurídico, etcétera, porque él no firmó. Él no fue que entregó los cheques de manera irregular. Y ahí no vimos varios funcionarios públicos recibiendo sus cheques, una cosa sumamente grave. Pero ahí está la experiencia y ahí está este informe de la Dirección General de Compra y Contrataciones del Estado estableciendo que ese pago fue totalmente ilegal e improcedente. Entonces, ya veremos qué pasa con ese caso. La señora Keiko Fujimori tiene una gran oportunidad de convertirse en presidenta del Perú. Ella no quedó en primer lugar, pero va a competir con el señor Castillo, Pedro Castillo, que ha quedado en primer lugar. Pedro Castillo es un maestro y sindicalista que ha quedado en primer lugar. Entonces, bueno, que a propósito de sindicalista, permítame que me aparte aquí un minuto de este tema para expresar toda mi solidaridad con don Gabriel del Río Doñé. Don Gabriel del Río Doñé, ese dirigente sindical histórico de la República Dominicana. Yo me solidarizo con él, que fue objeto en el día de ayer de una desconsideración totalmente inmerecida en la Cisarril. Porque don Gabriel se dirigió a la Cisarril para indagar las razones por las que su hijo había sido desconsiderado por el nuevo director de la Cisarril, que ustedes saben que sin llegar ahí y sin investigar el historial absolutamente de nadie, pues canceló a todo el que estaba ahí en puestos de dirección. Una parte de esos puestos de dirección fueron pues recomendados por las centrales sindicales bajo perfiles de personas que correspondían con la posición. En ese caso estaba
el hijo de Gabriel del Río. Entonces Gabriel del Río fue ahí, no estaba armado, porque él no es un hombre para nada violento, pero sí lleno de indignación porque lo que ha ocurrido ahí, no solo en ese caso, sino en la mayoría de los casos, ha sido una desconsideración, un trato realmente repudiable, que no tiene que ver nada absolutamente con una idea de cambio, porque el cambio se supone que es mejoría, y es verdad que el cambio también incluye movilización de personas, pero yo creo que una gente, cuando menos, tiene que tener la posibilidad de, antes de tomar una medida, hacer las indagaciones correspondientes. Entonces ahí se dio un incidente muy feo en la Cizarril y el señor que está ahí, Félix Iglesias, se negó a recibir a Gabriel del Río, y hubo un incidente porque cuando muchos de varios de los trabajadores vieron esa desconsideración contra Gabriel del Río, se sintieron muy mal. Y él tuvo después que retirarse. Es decir, a Gabriel del Río nunca se le había dispensado, y es un hombre de muchas batallas en este país, una desconsideración de esa naturaleza. Pero bueno, el caso es que el señor Pedro Castillo es un sindicalista y se metió a esta campaña y quedó en primer lugar en la primera vuelta, porque él fue la sorpresa. Todas las opciones estaban divididas, porque realmente lo que estaban decidiendo los candidatos que tenían mayores posibilidades y racionalidad era quién de ellos iba a ser el candidato, y todos se creían que tenían la posibilidad de serlo, y por eso se fueron ahí a una elección donde Keiko saca un 13%, un 13.25%, y queda en segundo lugar, pero Hernando de Soto saca un 11.86%. Entonces Rafael López Aliaga saca un 11.83% y Johnny Lescano saca un 9.12%. Es decir, que el voto se dividió en fracciones iguales. Ahora viene una recomposición. Entonces, en esa recomposición, el panorama cambia, porque ahora está la posibilidad de ver quién tiene mayor capacidad de concertación. Y desde luego, mientras más extremas son las propuestas y menos racionales la posibilidad de hacer un ejercicio del poder, pues eso a la hora de la hora, la mayor parte de esos candidatos no son locos y saben que un país tiene que funcionar, que tiene que haber una economía, y que la economía no se levanta hablando tontería, hablando todos los disparates que se te ocurran en un momento determinado, y que mucha gente los compra porque la gente cree que las cosas funcionan así, pero de manera racional no lo hace todo el mundo. Fíjense que en lo que es la capital, prácticamente este hombre no fue votado, fue votado a nivel nacional. Pero aún así, ahora viene el fondeo. Viene una evaluación mucho más racional. Fundamental el tema de la vacunación, por la crisis que se ha creado con el COVID, la recuperación económica. Keiko es sinónimo de recuperación económica por el nombre que Keiko hereda, el de Alberto Fujimori. Recuperación económica y seguridad ciudadana. Entonces, tiene realmente las acusaciones de corrupción, pero en Perú no hay político. que no esté bajo
estos señalamientos. Y ya sabemos que todos los presidentes han terminado realmente con acusaciones de esta naturaleza. Entonces, con la experiencia que ella tiene, está llamada a articular un proceso de alianza que la lleva al poder, porque su competencia realmente es sumamente vulnerable a la hora del fondeo en una campaña política. Pero ustedes saben que en esta actividad 2 y 2 no son 4. A veces se presentan situaciones totalmente distintas a las que se esperan. Hay un cuadro en la propia Sudamérica, que es lo que acaba de pasar con el señor Guillermo Lasso. Si se sigue esta misma tendencia, entonces habría un alineamiento entre la candidatura, no la mejor, sino la menos mala, la más racional, la que puede realmente explicar cómo va a poner en práctica las cosas que está prometiendo y que tiene experiencia de Estado, que es legisladora, que una serie de cuestiones que se supone que está mejor preparada para el ejercicio de la presidencia de la República. Entonces, bueno, aquí paso a un asunto local que tiene que ver con el Partido de la Liberación Dominicana. En la última reunión del Comité Político del PLD que se llevó a cabo el domingo, el expresidente Danilo Medina, presidente del PLD, hizo un comentario. En ese comentario, el presidente Danilo Medina entiende que los miembros del Comité Político del PLD no deberían ser a la vez titulares de las secretarías de ese partido. Hay 39 secretarías, porque los miembros del Comité Político del PLD tienen una responsabilidad política porque se ha subdividido el país y cada uno de ellos tendrá una responsabilidad específica. Pero además de que tendrá una responsabilidad específica, hay unas cuestiones que se han creado en los nuevos reglamentos y hay un tema que se llama los puntos focales, donde cada uno de los miembros del comité político también tendrá un punto focal. También tendrá un punto focal. ¿Qué quiere decir esto? Temas específicos sobre lo que dedicarse a estudiar y a investigar para poder emitir opiniones bien sustanciadas. Esto aparte del rol de las secretarías, que se supone que hacen un poco de esto, pero las secretarías también son un poco más proselitistas. Lo que tratan es de, en áreas específicas, organizar a la mayor cantidad de gente de esas áreas, también indagar sobre las problemáticas y las situaciones de esas áreas y hacer política en beneficio del partido en esas áreas. Las que tienen, digamos, responsabilidades externas, porque hay secretarías como la de organización, que su función es totalmente interna. Está la Secretaría de Comunicaciones, que su rol es externo. Su rol es externo y hay distintos perfiles. Yo creo que, aunque eso no es un punto estatutario, yo creo que el presidente Medina en ese sentido tiene razón. Porque de lo que se trata es de que cada quien sea más eficiente en la tarea que tenga. Y una gente cargado de varias tareas, mientras o hay otros dirigentes con capacidad para desempeñar esas tareas y dar el máximo en esas tareas, entonces lo que hace es que perjudica a la organización, que puede beneficiarse de una mayor cantidad de trabajo colectivo
a la vez. Entonces hay un comité central ampliado, que se ha ampliado, hay una cantidad de personas, entre ellos un grupo de jóvenes con preparación académica, pero también con formación política, que si se les ha permitido llegar hasta allí, no es para que entonces se dediquen a envejecer ahí sin tener funciones. Además, si el PLD no se muestra nuevo y renovado, ¿cómo va a tener opción de un relanzamiento? ¿Cómo va a refrescar su imagen? ¿Cómo le va a transmitir a la sociedad esa sensación de cambio? Entonces no se trata de apartar a nadie. La propia condición de miembro del comité político del PLD es una condición que supone que también las personas tienen que tener una dedicación específica a una labor de pensamiento, a una labor de propuesta, a una labor de contacto con sectores distintos de la sociedad para acercarlos a esa organización, para entrar en consonancia con los reclamos que hacen esos sectores. Entonces, responsabilidad política, punto focal, y entonces la propia condición per se ya de CP, que es ya una condición que es realmente la más alta que se puede ostentar en el Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, si yo tengo esa condición y puedo aportar desde mi condición, ¿por qué convertirme en un obstáculo para que otra gente que también tiene condición, que tiene juventud, que tiene deseo de trabajar, que necesita construir una carrera política, que necesita demostrar sus cualidades? Porque cuando ya uno se siente realizado, uno hace las cosas, pero ahí no hay las mismas energías de quien quiere acreditarse. Entonces, ¿por qué un partido que tiene el beneficio de mucha gente que quiere acreditarse y solamente se puede acreditar con trabajo, no le da esa oportunidad? De todas maneras, eso es una decisión del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, pero estoy seguro que el Comité Central se inclinaría por esa posición, porque esa posición favorece a miembros del Comité Central, que son la mayoría, que no pertenecen al comité político. Entonces, les toma más en cuenta y no monopoliza las funciones. Así es que ojalá que esto se tome en cuenta. Pudieran haber algunas excepciones, porque aunque el presidente Medina hizo un planteamiento genérico, ahí pueden haber excepciones de que hay casos en lo que tal vez algún miembro del comité político pudiera estar en la titularidad, pero lo importante es que esa no sea la mayoría de los casos, que la mayoría de los casos no sea así. De manera que creo que el presidente Medina está mirando hacia la recomposición de su partido y hacia la posibilidad de abrir más espacios de participación y de crecimiento político para muchos líderes jóvenes de esa organización, y no tan jóvenes que también quieren oportunidades. Cambio y fuera.